Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta noche leemos en Apocalipsis capítulo 21, versos 22 al 27, donde nos habla de la nueva Jerusalén. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de luz ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El tema para esta noche es los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A esta ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual será establecida en el planeta Tierra y que será la ciudad de Dios, en donde estará Dios, el trono de Dios estará en ella, y el trono del Cordero y Cristo. Vean ustedes, estando en esa ciudad, encontramos que Él desde ahí gobernará sobre todas las naciones. Esa ciudad es gigante, será la ciudad más grande que haya existido, será en la forma de un monte, en forma así como de pirámide, y ahí vivirán, ahí entrarán y vivirán todos los escogidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ese será el lugar para todos los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Ahora dice que ahí no entrará, solamente entrarán a esa ciudad los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, siendo que a esa ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual será la ciudad de Dios, en donde estará Dios y desde donde se gobernará a todas las naciones y se gobernará sobre todo el universo, porque será convertido el planeta Tierra en el centro del universo, en el sentido que en la Tierra, en esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual estará donde es Jerusalén ahora, brotará por medio de los volcanes, luego del reino milenial, y ahí estarán todos los redimidos de Dios que vendrán del cielo con Cristo. Luego
del juicio final. Ahora, viendo que nos habla acerca de que ahí solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, nos conviene comprender algo muy importante, que todos los redimidos por Cristo, los cuales son los que reciben a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados, y Cristo los perdona y los limpia con su sangre, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Esas personas están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero es el mismo libro sellado con 7 sellos que está en la diestra de Dios, en el capítulo 5, verso 1 en adelante, donde dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese pasaje nos muestra ahí el libro sellado con 7 sellos en la diestra de Dios, el cual es el libro de la vida del Cordero, en el cual están escritos los nombres de todos los que serían redimidos. Dios había concedido a Adán este libro, el cual es un título de propiedad, abstracto de toda la creación, de los cielos y de la tierra. Es lo que estaba en la mente de Dios, para Dios crear y llevar a cabo en su creación. Para toda la eternidad, o sea, una creación que existiría por toda la eternidad, una creación perfecta. Y Dios concedió a Adán ese título de propiedad para traer hijos e hijas de Dios en esta tierra con vida eterna, para lo cual tenían que primero obtener el nacimiento angelical y luego el nacimiento físico en un cuerpo físico, como sucedió con Adán, que Dios le creó a Adán primero el cuerpo angelical, y por eso es que dice Génesis capítulo 1 verso 26 al 27: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí encontramos la primera parte del programa de la creación del ser humano que Dios llevaría a cabo. Primero le creó a su imagen, pero el plan es crearlo a su imagen y semejanza. A su imagen, eso es el cuerpo angelical, un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Dios, y el cuerpo angelical de Dios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová.
el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Cuando Dios le aparecía a Adán, el que le aparecía era Dios en su cuerpo angelical, o sea, Dios en Cristo en su cuerpo angelical. Esas apariciones angelicales de Dios, era Dios en su cuerpo angelical en Cristo. Se veía algunas veces una luz, pero luego en algunas ocasiones salía de esa luz un hombre. Ese era el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora ya Dios ha creado al hombre en su cuerpo angelical, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. ¿Dónde estaba la compañera de Adán? En Adán. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya estando en su cuerpo angelical, tenía la orden divina para reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Tenía la comisión divina para ese propósito. Pero ahí todavía Adán no tiene un cuerpo físico para estar acá en la tierra. Ahora vean en el capítulo 2, del Génesis, versos 7 en adelante, es que Dios le va a dar la semejanza física, y la semejanza física de Dios es el cuerpo físico de Jesucristo. Por lo tanto, Dios crearía la parte física del ser humano en esta dimensión terrenal, y sería un cuerpo físico parecido al cuerpo físico de Jesús. Capítulo 12, verso 7 en adelante dice del Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, en el verso 15 de este mismo capítulo del Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que él lo labrara y lo guardase. Vean, cuando estaba todavía en el cuerpo angelical, el hombre no podía trabajar en el huerto, no podía labrar el huerto, pero ahora cuando le da el cuerpo de carne, ya lo pone a trabajar, porque venimos a esta tierra para trabajar. Y para que lo guardase. Y cuando mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ahora el hombre todavía estaba solo, no tenía una compañera. Era todavía varón y hembra. Luego dice ya acá en el mismo capítulo 12, verso 21 en adelante, 21 al 24 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Dónde estaba la mujer, la compañera para Adán? Dentro de Adán. La parte física, vean, la sacó
del costado de Adán. Y la parte espiritual lo sacó de Adán, o sea, el espíritu femenino que estaba en Adán, lo sacó de Adán, porque en Adán estaba el espíritu masculino y el espíritu femenino, era varón y hembra. Pero ahora Dios separó estos dos espíritus en dos cuerpos diferentes, y ahora Adán, vean lo que dice. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí podemos ver el origen del ser humano, la parte física, cómo surgió en este planeta Tierra. Pero el espíritu del ser humano y el alma del ser humano vino de otra dimensión. Algunas veces las personas escuchan hablar acerca de extraterrestres y no se dan cuenta que el ser humano es un extraterrestre, o sea, el ser humano como alma viviente, como alma y espíritu, es de otra dimensión, de otro mundo. Lo único que tiene de esta tierra es el cuerpo de carne. Ahora, hemos venido a este planeta Tierra por y para un propósito divino. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ahí el título de propiedad le fue quitado, porque Adán estaba llamado a reproducirse en hijos e hijas de Dios, luego de comer del árbol de la vida. Pero no comió del árbol de la vida Adán y Eva, sino que comieron del árbol de ciencia del bien y del mal, y por eso entonces la reproducción de ellos vino a ser mortal. Y el título de propiedad, donde están escritos los nombres de todos los hijos e hijas de Dios, regresó a la diestra de Dios. Ese es el libro sellado con 7 sellos. Pero ahora vean ustedes por cuanto Dios, por medio de Cristo, es el que ha estado llevando a cabo toda la creación de los cielos y de la tierra. La nueva raza que Él llevaría a cabo es la raza original que está señalada aquí en el libro de la vida del Cordero, en donde están los nombres de todas esas personas. Ahora, el ser humano al nacer en la tierra, nace en un mundo que está controlado por el maligno, porque el maligno, que es el diablo, es el príncipe de este mundo, dice Jesucristo, el príncipe, el rey de este mundo, dice Cristo nuestro Salvador. En San Juan capítulo 12, verso 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y ahora vean que Cristo señala que el príncipe de este mundo es el maligno, el diablo. También en el capítulo 14 de San Juan, verso 30, Cristo dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El diablo pues no tiene nada en Cristo, y por eso en una ocasión, cuando el diablo le ofreció los reinos de este mundo a Cristo, Cristo no los aceptó, porque no se juntará el trono de los impíos, el trono del maligno, con el trono de Dios. Vean en el capítulo 4,
versos 8 en adelante de San Mateo, 8 al 11 de San Mateo, capítulo 4, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y ahora el diablo quería que Cristo aceptara los reinos de este mundo, que fuera el rey de este mundo, y que toda la adoración fuera dada al diablo, empezando por el mismo Jesucristo adorando al diablo, y por consiguiente la raza humana adoraría al diablo, como sucedía con esos imperios en donde el faraón o el rey adoraba a su Dios y obligaba a que todo el pueblo adorara a ese Dios. Esa adoración, pues, por supuesto, era adoración al maligno, adoración satánica, la que tenían todos esos reyes, esos faraones. Hasta le hacían un ídolo, una imagen, ya sea de un animal, de un buey de oro o alguna otra imagen, y eso era adoración al maligno, porque el maligno es el príncipe de este mundo. Ahora veamos también en San Juan capítulo 16, donde habla también Cristo algo aquí importante. Dice, verso 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahora hemos visto que cuando Adán y Eva pecaron, este mundo cayó en las manos del maligno, en las manos del diablo, y ha tenido a la humanidad esclavizada en el reino y las cosas del reino de las tinieblas. Y esa ha sido la condición de la raza humana desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Eso fue tipificado también en el pueblo hebreo, estando esclavizado en Egipto. El faraón representa al diablo, el imperio egipcio representa el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Y el pueblo hebreo representa a los hijos de Dios, porque el Israel terrenal, que es el pueblo hebreo, es figura del Israel celestial, y el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Dios mostró en el Antiguo Testamento, en esta liberación que realizó Dios por medio de su ángel, el ángel de Jehová, usando al profeta Moisés. Dios mostró lo que él iba a hacer cuando fuera a libertar a los hijos. Lo tipificó libertando a los siervos de Dios. El pueblo hebreo son los siervos de Dios. La iglesia de Jesucristo son los hijos e hijas de Dios. Los hijos son mayores que los siervos. Ahora, veamos aquí, el pueblo hebreo, cuando fue a ser libertado por orden divina, Moisés les dijo que sacrificaran un cordero de 1 año sin defecto. Cada familia tenía que hacer lo mismo, la sangre colocarla sobre el dintel y los postes de las puertas, y el cordero asado colocarlo dentro de la casa, y toda la noche de la Pascua tenían que estar comiendo ese cordero, y luego iban a salir libres en la mañana. La muerte pasaría por la tierra de Egipto a medianoche, y moriría todo primogénito de los egipcios, pero de los hebreos no morirían,
porque tendrían la sangre del Cordero Pascual aplicada en sus puertas, en el dintel y los postes de las puertas de sus hogares. Y el faraón no tenía esa revelación divina para ordenar que todas las casas egipcias colocaran la sangre de un corderito en sus puertas. Esa fue una revelación directa de Dios al profeta dispensacional Moisés, porque al profeta dispensacional siempre le viene la revelación de cómo escapar del juicio divino. Y ahora el faraón no sabía nada de eso, ni tampoco creía que iba a suceder nada de eso. Y a medianoche entró el juicio de la muerte sobre los primogénitos, comenzando desde el hijo del faraón hasta los hijos de los esclavos y de los presos, y también de los animales. Los primogénitos de los animales también murieron. Luego el pueblo hebreo salió en la mañana, ya bien por la madrugada, ya en la mañana salió de Egipto libre rumbo al monte Sinaí, pero tenía que tomar el trayecto que Dios le mostraba, porque Dios por medio de la columna de fuego los estaba guiando. Y luego los llevó al monte Sinaí, donde les dio las leyes divinas. Ahora, la historia del pueblo hebreo es muy importante para la iglesia, porque ahí se refleja todo lo que Dios estaría haciendo en y para su iglesia. Vean, para la iglesia de Jesucristo, que es el Israel celestial, hay un Cordero también. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo cuando murió en la cruz del Calvario. Él es el que recibe a toda persona que arrepentido de sus pecados, viene a Él y lo recibe como su Salvador, y confiesa a Cristo sus pecados. Cristo lo recibe, lo perdona, y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como dijo Cristo cuando dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que el que quiera estar en la Nueva Jerusalén tiene que escuchar la predicación del evangelio y creer en Jesucristo, para que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quede aplicada por el Espíritu Santo en su alma, en el dintel y los postes de la puerta de su alma, y la persona tenga también el nuevo nacimiento, tenga el bautismo del Espíritu Santo, y así la persona venga a ser una nueva criatura, una persona del pueblo libertado por Cristo nuestro Salvador. Ahora la Escritura dice en el capítulo 1 de San Mateo, dijo el arcángel Gabriel a José, el esposo de María, capítulo 1, verso 18 al 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
El único que puede salvar a su pueblo de sus pecados, tanto a los hebreos, el Israel terrenal como el Israel celestial, es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Este relato nos muestra el propósito para el cual Jesucristo vino a la tierra, para quitar los pecados de su pueblo, muriendo por nosotros, tomando Él nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente, porque Él, la causa de la muerte es el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos capítulo 5, verso 23. Por lo tanto, si la paga del pecado es la muerte, ahora, si Cristo tomó nuestros pecados, ya nosotros no tenemos que morir. O sea, se trata de la vida eterna. El ser humano, cuando pecó, murió. Eso fue lo que Dios le dijo: murió a la vida eterna y vino a ser un ser mortal. Era el capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él ha tomado nuestros pecados para morir en la cruz del Calvario, y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y confiesa a Cristo sus pecados, Cristo lo perdona y quedan quitados los pecados de la persona, porque Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado y queda como si nunca en la vida hubiese pecado. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona ha nacido del agua y del Espíritu, ha obtenido el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios, ha nacido en el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene todas las personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente esas personas tienen vida eterna. La persona es restaurada a la vida eterna, espiritualmente ya tiene vida eterna, porque recibe un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical teofánico de Jesucristo, llamado el ángel de Jehová. Y ya la persona que es alma viviente ya tiene un cuerpo espiritual eterno llamado el ángel del Señor, como también el cuerpo angelical de Cristo es llamado el ángel del Señor. Y ya comienza esa primera fase de las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, esa fase de ser restaurados a la vida eterna. Ya son restaurados espiritualmente a la vida eterna. El espíritu que reciben de Cristo es de la dimensión de Cristo, de la misma dimensión del ángel de Jehová, que es el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y ya tenemos vida eterna, aunque físicamente todavía nuestro cuerpo físico no tiene vida eterna, porque este cuerpo es mortal, corruptible y temporal. Por lo tanto, cuando Cristo complete su iglesia,
lo cual será cuando complete en su iglesia todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando complete ese número, cuando complete su iglesia, entonces habrá completado el programa del nuevo nacimiento de todos los escritos en el libro de la vida del Cordero. Ya habrán nacido en esa sexta dimensión, como nació Adán primero en una dimensión espiritual, la sexta dimensión, y como Cristo, antes de tener el cuerpo de carne, tenía un cuerpo angelical. Era llamado el ángel de Jehová. Y ese es el programa de creación con vida eterna. Por lo tanto, de edad en edad, Cristo ha estado llamando y buscando todas sus ovejas y ha estado dándoles vida eterna. Disculpen. A Cristo, Cristo es el que conoce todos los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque Dios, por medio de Cristo, es el que ha realizado toda la creación. O sea, que la creación vino a existencia por medio de Dios manifestado en Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, Dios no hace nada a menos que no sea a través de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios viviente, y la imagen es el cuerpo angelical. Y ahora veamos aquí en Hebreos capítulo 1, para que tengamos un cuadro claro de quién es Jesucristo nuestro Salvador y la obra que Él ha llevado a cabo, la que está llevando a cabo y la que llevará a cabo más adelante. Capítulo 1 de Hebreos, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nadie tiene nada, todo le pertenece a Cristo. Cristo es el heredero de toda la creación. ¿Por qué? Aquí lo dice: y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Jesucristo. Por eso Cristo es el heredero a todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿ve? Que Cristo es la imagen de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y ahora Él está sentado en el trono de Dios, haciendo intercesión con su sangre por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En Hebreos capítulo 2 también nos dice, verso 9 en adelante, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Porque convenía a aquel por cuya razón son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahora es Cristo el segundo Adán. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 al 58 nos habla de Cristo y nos dice que Cristo es el segundo Adán. Y ahora el programa de la creación de una raza con vida eterna le corresponde a Cristo. Crear esa raza con vida eterna, de la cual sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Y esos son los redimidos por la sangre de Cristo nuestro Salvador, que lo reciben como su Salvador en el tiempo que les toca vivir en la tierra. Hay también personas que no tienen sus nombres escritos en ese libro, la sección del libro de la vida del Cordero, los tienen en la otra sección del libro de la vida natural, de la vida física, como una persona que nació en este planeta Tierra. Y luego hay otras personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Así es que tenemos que entender estas cosas, porque los más privilegiados son los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, de los cuales vean lo que dice aquí: porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esos son sus hermanos más pequeños, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahora encontramos que él murió por todas esas personas que él llama a sus hermanos y que él llama a los hijos que Dios le dio. Son estos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esas personas que tienen sus nombres escritos ahí tenían que aparecer en este planeta Tierra, y de edad en edad han estado apareciendo en este planeta Tierra esas personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, en ese libro sellado con 7 sellos, que es un título de propiedad abstracto, el cual se materializaría. Son los pensamientos de Dios, los cuales él tuvo en cuanto a la creación de todas las cosas, incluyendo el universo e incluyendo al ser humano con vida eterna. Y por medio de Cristo él creó los cielos y la tierra, y por medio de Cristo él está creando una nueva raza con vida eterna. La primera parte del programa de redención con vida eterna es el nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo, en el capítulo 3 de San Juan. Respondió, vamos a ver, capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y estas palabras son para todos los seres humanos. Nacemos en la tierra y venimos a ser mortales, pero tenemos el nuevo nacimiento por medio de Cristo y venimos a ser inmortales. Y lo primero que recibimos es el cuerpo angelical inmortal,
igual al cuerpo angelical de Cristo, y luego recibiremos el cuerpo físico glorificado igual al cuerpo físico glorificado de Jesucristo, y seremos físicamente inmortales también. Esa es la segunda parte del programa de la creación, de la nueva creación con vida eterna. Cuando Él complete el nacimiento espiritual de todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, luego Él se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará, y entonces todos tendremos cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, y jóvenes para toda la eternidad. Y eso es porque nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las personas que cuando escuchan la predicación del Evangelio, en donde escuchan que Cristo murió por nosotros y escuchan todo lo relacionado a la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario, reconocen que son un pecador o una pecadora y que necesitan un Salvador, uno que los salve de sus pecados, uno que quite sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, uno que le quite los pecados para que pueda tener vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, esas personas que reciben a Cristo son las ovejas del Padre, que le dio a Cristo para que les dé vida eterna, para que les llame y las junte en su redil, el redil del buen pastor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Vean aquí San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante, dice así, también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. El primer Adán, pues es Adán del Génesis. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso es que en el programa de redención, para ser restaurados a la vida eterna, Cristo nos da su imagen, nos da un cuerpo a su imagen y nos dará un cuerpo a su semejanza. El cuerpo angelical es el cuerpo a la imagen de Cristo, a la imagen del cuerpo angelical de Cristo. Y luego el cuerpo físico glorificado será un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, y joven para toda la eternidad. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Recuerden que esto es un misterio divino. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Habrá un grupo de creyentes en Cristo que estarán viviendo en el tiempo en que se complete la iglesia, en que se complete el grupo de los escogidos de Dios, los cuales son los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando se complete ese número, ese grupo de escogidos de ese tiempo son los escogidos del día postrero. En el grupo de los escogidos del día postrero será que se completará la iglesia de Jesucristo. Y cuando se complete, entonces viene la segunda parte, que es la parte física de la resurrección de los muertos en cuerpos glorificados y la transformación de nosotros los que vivimos. Por eso dicen, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir.
Pero todos seremos transformados. Pero todos vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí tenemos la promesa. Los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos, cuerpos glorificados, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ya no habrá muerte para nosotros, muerte física, porque ya tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, y joven para toda la eternidad. No tendremos preocupación de que nos pasen 5 años o 100 años, o 1000 años, o 1.000.000 de años. Eso no nos dará ninguna preocupación, porque nuestro cuerpo será eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por eso tiene que ser vestido nuestro cuerpo de incorrupción, tiene que ser transformado. Y los muertos en Cristo tienen que resultar en un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, en un cuerpo eterno. Y entonces todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en esa sección del libro de la vida del Cordero, que son las personas redimidas por Cristo el Cordero de Dios, estarán en cuerpos físicos glorificados y estarán completos todos los que tienen sus nombres allí escritos, y estarán aquí en la tierra por un lapso de tiempo de 30, 40 días, donde habrá una manifestación plena de Dios en medio de esa iglesia, que estremecerá el mundo entero. Si con uno, Jesús, el mundo o Jerusalén y todo el territorio de Israel fue estremecido, cuanto más con millones de personas iguales a Cristo, con cuerpos eternos y glorificados. Así es que va a ser un tiempo muy grande y muy glorioso. Aunque los que tienen que ser vistos con esos cuerpos glorificados son los escogidos de este tiempo final. Los demás los vamos a ver nosotros, pero ellos no tienen que dejarse ver de las demás personas, a menos que no sea un caso especial, como fue el caso de los que resucitaron con Cristo, que le aparecieron a muchos o algunos de sus familiares. Pero vean ustedes, Cristo resucitado solamente se dejó ver de sus discípulos. Ahora, este es un gran evento que está por acontecer. Todo eso está sellado en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los 7 sellos, donde están nuestros nombres escritos. Cuando la persona nació en esta tierra, el nombre de la persona fue escrito en el libro de la vida, pero ya tenía en el libro de la vida del Cordero su nombre escrito. Y cuando la persona recibió a Cristo como su Salvador, por cuanto todos los hechos de la persona son escritos en el libro de la vida, en el libro de esa vida terrenal que obtuvo cuando nació, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, todos sus pecados son perdonados y todo lo que está en el libro, en esa sección, el libro de la vida, queda eliminado, queda borrado con la sangre de Cristo. Y ahora usted está viviendo ante la presencia de Dios conforme al programa del libro de la vida del Cordero. Y ya usted es una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús, en ese programa que Dios está llevando a cabo a través del segundo Adán. Los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero no pueden ser borrados en ningún momento.
los nombres escritos en la otra sección sí pueden ser borrados. Y otros pues no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, por lo tanto, eso pues no fueron ni escritos para después ser borrados. Ahora, encontramos que en el Antiguo Testamento Moisés y Job y todos estos hombres de Dios sabían acerca de que Dios tenía un libro. Por ejemplo, Moisés en el capítulo 32, verso 31 al 33 del Éxodo dice a Dios cuando el pueblo hebreo pecó e hizo el becerro de oro, entonces Moisés oró a Dios, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés tenía conocimiento de que los nombres están escritos en el cielo. También en el Salmo 139, verso 16, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. O sea que los ojos de Dios vieron el embrión del salmista. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que Dios tiene todo lo que el ser humano tendría, Dios lo tiene registrado en su libro. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la raza humana es una creación, es como una construcción divina. Y así como cuando usted ve un edificio, usted mira ese edificio y se maravilla, pero todo lo que tiene ese edificio está escrito en un lugar, en el plano con el cual hicieron ese edificio. Y antes de estar en el plano, estaba en la mente del arquitecto y del que quería el edificio y del ingeniero. Y el arquitecto lo diseñó. Y Dios es el arquitecto y constructor del universo completo. Por lo tanto, Dios en su mente tuvo esos pensamientos. Algunas personas se preguntan, antes de Dios crear los cielos y la tierra, ¿qué hacía Dios? Pues lo mismo que hacía un arquitecto antes de la construcción de un edificio. ¿Qué hacía un arquitecto? Haciendo el diseño. Por lo tanto, tenía que estar en la mente del arquitecto lo que iba a realizar. Por lo tanto, Dios pensó primero todo lo que Él iba a crear, todo lo que iba a crear, desde lo primero que creó hasta lo último que Él creará. Y ahí estábamos nosotros en sus pensamientos. Y luego Él pone en obra su creación a través de Cristo. Cristo lleva a cabo toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios en Jesucristo llevando a cabo toda la creación. Dios en su cuerpo angelical, que es Cristo, nuestro Salvador. De esto también nos habla San Pablo, para que tengan el cuadro claro aquí. Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ven, los santos en luz tienen una herencia. Los santos en luz son los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora hemos sido libertados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, como fue libertado el pueblo hebreo del poder y potestad del faraón. Y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora en el reino de Cristo, pues tenemos un cuerpo angelical y estamos ya
con vida eterna. Ya entramos al programa de vida eterna. Y eso es porque nuestros nombres están ¿dónde? En el cielo, escritos en el libro de la vida del Cordero, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ninguna persona puede obtener perdón de pecados a menos que no sea a través de Cristo, y no puede ser limpio de pecado a menos que no sea con la sangre de Jesucristo. No hay otra forma. Por eso se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento los sacrificios, y la sangre del macho cabrío de la expiación era colocada sobre el propiciatorio en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Sigue diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo en su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, es la imagen del Dios invisible. Es ese cuerpo que puede ser visto, pero es de otra dimensión. Si te deja ver de nosotros, sí, lo podemos ver, pero Él es visto en otra dimensión por los que habitan en otra dimensión, los ángeles de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el primero. ¿De dónde salió Cristo? De Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Porque hay un mundo visible, pero hay también un mundo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ve? Todo fue creado por medio de Cristo. Todo fue creado por Dios a través de Cristo. Dios por medio de Cristo, Dios por medio del cuerpo angelical que es Cristo, en su cuerpo angelical, Dios creó todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso Cristo podía decir en San Juan capítulo 58, 56 al 58, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Él era el ángel del Jehová, el ángel del pacto, donde está el nombre de Dios. Y luego se hizo carne, y entonces viene a ser el cuerpo de carne la semejanza física de Dios, en donde Dios moró en toda su plenitud. En Jesús estaba toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sigue diciendo, ahora en Él fueron creadas todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas. O sea que todo lo que Dios iba a crear, lo colocó ¿en quién? En Cristo. Y Cristo es el instrumento a través del cual viene toda la creación de Dios, del mundo invisible y del mundo visible también. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que le da continuidad a la vida de toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación de todo es a través de Jesucristo, para todas las cosas ser reconciliadas con Dios. Ningún ser humano puede reconciliarse con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, como tipo y figura de Cristo, sacrificaban el cordero o el macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo, y toda persona
que se arrepentía de sus pecados, afligido de su alma por haber pecado contra Dios, recibía el perdón de sus pecados y era reconciliado con Dios y vivía un año más. El que no lo hacía perdía el derecho a vivir un año más y moría. En ese año moría en algún momento, al comienzo de ese año, de algún problema. Dios cortaría la vida de esa persona porque no fue reconciliada con Dios. Lo cual es tipo y figura de Cristo, el cual es nuestra expiación por el pecado, y toda persona que recibe a Cristo como su Salvador lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento y esa persona ha sido reconciliada con Dios. Por lo tanto, obtiene el derecho a vivir no un año más, sino eternamente. Porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. No tenía Cristo que estar muriendo cada vez, venir y morir cada vez, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Pero era representado en aquel sacrificio del macho cabrío cada año, porque aquel sacrificio no era perfecto y por lo tanto no podía reconciliar al ser humano eternamente. Era por un año solamente. Y eso cada año recordaba que algún día vendría un sacrificio perfecto que reconciliaría al ser humano para toda la eternidad. Y ese sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo nuestro Salvador, por medio del cual hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido restaurados a la vida eterna. Por lo tanto, hemos recibido el derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino, y el reino de Cristo es eterno. Esas son las personas escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales vivirán en esa santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual será una ciudad tan alta que pasará de las nubes. Son unos 1500 pies aproximadamente, o millas, 1500 millas aproximadamente, que eso es más arriba de las nubes. Así será la nueva Jerusalén, una ciudad en un monte alto, y ahí habitarán todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esa es la ciudad para los redimidos por Cristo, el Cordero de Dios. Y a esa ciudad no entrarán excepto aquellas personas escritas en el libro de la vida del Cordero. Leamos aquí de nuevo el pasaje con el cual comenzamos. Capítulo 21, versos 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, sino solamente los que tienen sus nombres, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esas son las personas que habitarán la nueva Jerusalén. Luego habrá naciones que existirán fuera de esa ciudad, pero los habitantes de la nueva Jerusalén son los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ese libro o título de propiedad de los cielos y de la tierra, el cual es un libro abstracto, ha estado concretándose, ha estado
convirtiéndose en realidad, materializándose de siglo en siglo, de edad en edad. Y en cuanto a los que tienen sus nombres escritos allí, que son personas, se concreta en usted y en mí cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y Él nos llena así de su presencia y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así queda materializado este nombre que está allí en usted y en mí, en quien Dios pensó y colocó su nombre allí escrito. Eso se hace realidad en usted y en mí, y así se concreta, se ha ido concretando, se ha ido haciendo una realidad el título de propiedad abstracto, el libro de los 7 sellos, el libro de la vida del Cordero. Así es que podemos ver que es una bendición grande tener nuestro nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ese nombre fue escrito allí antes de la fundación del mundo. Y por eso Él llama a esas personas. Él dijo que, siendo Él el buen pastor, Él dijo que sus ovejas oyen su voz, y Él las llama su nombre. Y también dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escuchará la voz de Cristo, la voz del buen pastor, y vendrá a los pies de Cristo como una oveja del buen pastor, y Cristo la salvará y la colocará en su redil. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esas ovejas del Padre que estaban perdidas. Él vino a buscarlas y a salvarlas, y así darles vida eterna. Él también dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. También dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, Él ordenó predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quiénes son esas personas que van a creer y van a ser salvos? Las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esos son los que van a escuchar. Por eso se predica el Evangelio, y por eso cuando se hace el llamado, vienen a los pies de Cristo las personas arrepentidas de sus pecados, piden perdón a Cristo por haber pecado contra Cristo, contra Dios, contra las leyes divinas. Cristo los perdona, Cristo los limpia con su sangre preciosa, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así Cristo produce en la persona el nuevo nacimiento, y la persona así ha sido libertado del reino de las tinieblas y ha sido colocado en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, con vida eterna. Y eso es lo que identifica a la persona que está escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que recibe a Cristo como su Salvador personal, para ser restaurado a la vida eterna, ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo Cristo nuestro Salvador. Por eso es que todas las personas seguidas que creen, que reciben a Cristo como su Salvador, como el eunuco dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando vio agua, Felipe le dice: si crees con todo tu corazón, de todo corazón, bien puedes. Y Felipe lo bautizó porque él dijo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creyó, por lo tanto fue bautizado. Por eso es que cuando los apóstoles predicaban y las personas verían a Cristo, luego eran bautizados
en ese mismo día, porque la orden divina es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No podemos dejar nada sin hacer de las cosas que Cristo dijo. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto fue lo que explicó Pedro aquí el día de Pentecostés en su mensaje. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron, recibieron a Cristo como su Salvador y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y fueron añadidas a la iglesia como 3,000 personas. Por lo tanto, toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escuchará la voz de Cristo, porque es una oveja del Señor que el Padre le dio para que le dé vida eterna. Y cuando la persona escucha la predicación del Evangelio y cree, eso ha sido acá en el alma, porque es una oveja de Dios, un hijo o una hija de Dios, y el deseo de vivir eternamente surge acá en el alma, por cuanto fue predestinada esa persona, esa alma, para vivir eternamente. Y el clamor acá es que quiere vida eterna, y la vida eterna está en Jesucristo. Por eso recibe a Cristo como su Salvador personal. 1 de Juan capítulo 5 nos dice: de Juan capítulo 5 dice: capítulo 5 verso 10 en adelante, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en el Hijo de Dios, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, toda persona que no tiene a Jesucristo, que no lo ha recibido en su alma como su Salvador, no tiene vida eterna. Pero toda persona que lo ha recibido tiene vida eterna. Ha sido restaurada la persona a la vida eterna, y tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, ¿dónde están las personas que tienen vida eterna, que han recibido a Cristo como su Salvador? Aquí estamos agradecidos a Dios por darnos vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. Los que no lo han recibido todavía no tienen vida eterna, pero pueden obtener vida eterna hoy a través de Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que levante su mano para recibir a Cristo como su Salvador, estaré orando por usted para que Cristo le perdone, le lave con su sangre preciosa y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego. Y pueden pasar a la frente, y aquí estaremos orando por usted para que Cristo tenga misericordia de usted, perdone sus pecados,
lo limpie con su sangre preciosa y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento. Y así usted tenga vida eterna. Porque todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Nadie quiere ser echado al lago de fuego, y serán echados al lago de fuego todas las personas que no han recibido o que no reciban a Cristo como su Salvador. Recuerden que esto es un asunto de vida o muerte, de vida eterna o muerte para siempre. Porque los que sean echados en el lago de fuego es la segunda muerte. Los que sean echados en el lago de fuego ya no existirán más. Serán quemados en el lago de fuego, en cuerpo, espíritu y alma. Y nadie quiere ser quemado en el lago de fuego. Allí va a estar el diablo siendo quemado, el anticristo, el hombre de pecado y todas esas personas malas, y usted no quiere ir allí. Usted quiere ir al reino de Cristo. Usted quiere vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, necesita recibir al Rey de ese reino, que es Jesucristo nuestro Salvador, para que Él perdone sus pecados, para que Él con su sangre lo limpie de todo pecado y para que Él lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento y produzca en usted la nueva creación, la nueva criatura con vida eterna. Y después nos veremos todos allá con Cristo en su reino eterno, como reyes y sacerdotes, ocupando posiciones bien importantes en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que, sabiendo que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, es por un tiempito, y es para que recibamos a Cristo como nuestro Salvador y confirmemos así nuestro nombre en su reino, nuestro nombre en la vida eterna, para vivir con Él por toda la eternidad. Todavía estamos esperando algunos que ya vendrán por aquí, y dentro de un momentito ya oraremos por todos para que Cristo tenga misericordia de ustedes, perdone sus pecados, porque Él vino para perdonar nuestros pecados, para librar a su pueblo de sus pecados y para que con su sangre nos limpie de todo pecado. Para eso Él vino, para limpiarnos de todo pecado y para darnos salvación y vida eterna, y así ser colocados en el programa de la nueva creación. Ustedes han venido porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso han sentido el llamado acá, y por eso Dios les ha permitido entender y comprender que necesitan que Cristo perdone sus pecados y les limpie con su sangre preciosa, y así salve su alma y les dé salvación y vida eterna. Todavía siguen pasando más personas, por eso todavía no hemos comenzado a orar. Es que hay muchos hijos e hijas de Dios, muchas personas escritas en el libro de la vida del Cordero acá en la República Mexicana y también en todos los países latinoamericanos y caribeños. Y por eso es que escuchan la predicación del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador personal, para vivir eternamente con Cristo en su reino, porque tiene sus nombres ¿dónde? Escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Todavía vienen más personas, por eso estamos esperando. Es que, como les dije, hay muchos que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué pueden hacer esas personas? No pueden hacer nada más que una cosa: recibir a Cristo como su Salvador, para confirmar sus nombres en la vida eterna, para poder vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía vienen más personas
Así es que cuando estemos en el reino milenial va a estar lleno de personas que en la República Mexicana recibieron a Cristo como su Salvador personal. Puede seguir pasando para orar por todos ustedes, para que Cristo tenga misericordia de ustedes y les perdone y les limpie con su sangre preciosa. Si falta alguien más, puede pasar y ya comenzaremos a orar por todas las personas que ya han pasado. A inclinar nuestros rostros para orar a Dios, para que Él extienda su amor y misericordia sobre todos ustedes. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, con todas estas personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal y suficiente. Te ruego, oh Dios eterno, Padre celestial, que recibas a estas personas y que con la sangre de Cristo sean lavadas de todo pecado. Perdona sus pecados y límpiales con la sangre, con tu sangre, oh Señor Jesucristo, y Señor, restáurales a la vida eterna. Reconcíliales con Dios, oh Señor Jesucristo, y que cuando ya todo haya terminado en esta vida terrenal, nos encontremos todos en tu reino viviendo por el milenio y por toda la eternidad. Padre celestial, en tus manos encomiendo a todas estas personas que han venido para recibir a Cristo como su Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo, sálvales y, Señor, restáurales a la vida eterna, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora puedes repetir conmigo esta oración que vamos a hacer. Puedes repetirla fuerte, que se escuche. Oh Padre celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, reconociendo que soy pecador. Confieso a ti mis pecados y te ruego perdone mis pecados y me limpies con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor Dios eterno, restáurame a la vida eterna, reconcíliame con Dios y, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. En tus manos me encomiendo. Yo recibo a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Y encomiendo en las manos de Jesucristo mi alma y todo mi ser. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora Cristo les ha recibido, ha perdonado sus pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Y ahora corresponde ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero nosotros creemos porque estamos interesados en la vida eterna, estamos interesados en vivir con Cristo por toda la eternidad. No estamos interesados en ser echados al lago de fuego, ahí no queremos ir. Ese lugar está para el maligno
y para todos los que no reciben a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, nosotros queremos vivir con Cristo por toda la eternidad. Así es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora corresponde el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Como dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es que paso al reverendo Juan Zamorano para la próxima parte, en donde les indicará a las personas cómo hacer para ser bautizados en agua, ya que siempre todos son como los que estaban el día de Pentecostés, que fueron bautizados ese mismo día, y como el eunuco que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y aquí, ¿ustedes tienen agua? Tienen 2 bautisterios con agua aquí, o 3. Hay agua y ropa para cambiarse también. En el tiempo de San Pedro no llevaron ropa para cambiarse, porque ellos no esperaban que fuera a suceder todo eso. Pero como 3,000 personas fueron bautizadas, seguro con la misma ropa que andaban, fueron bautizados, pero recibieron lo que Dios les prometió, porque hicieron como Dios había dicho, como Cristo había dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pedro le dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es que para nosotros es la promesa. Amén. Y para nuestros hijos también. Amén. Y para todos los que el Señor nuestro Dios llame. Para todos es la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dejo al reverendo Juan Zamorano para que les indique dónde están los lugares para cambiarse de ropa y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y así cumplir el mandamiento de Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Con nosotros el reverendo Juan Zamorano. Muchas gracias a todos. Bien, todas las personas que van a ser bautizadas, mire, por esa orillita se puede ir, hay suficiente ropa, no se preocupe, hay suficiente ropa.